Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast AML Forum. Seguimos con nuestra temporada hablando del tema de la trata de personas. En este episodio tenemos un invitado súper importante, súper especial para nosotros. Es el señor Edgardo Sandoval, quien es especialista en temas de crimen organizado y seguridad para la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional GITOC. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias por tu tiempo. Y cuéntanos un poquito más de ti y todo lo que haces con relación a este delito. No, muchísimas gracias, Carol. La verdad es que gracias por la invitación. Y la idea de hoy es conversar un poquito sobre el tema de trata de personas en Latinoamérica, pero desde el ángulo que a ustedes les interesa, ¿no? ¿Qué significa esto para el sistema financiero, para la banca y para los equipos de cumplimiento? Creo que ese es un tema muy importante. Eh, y con muchísimo gusto estoy muy contento de estar con ustedes y poder participar, que me hayan tomado en cuenta. Edgardo, si quieres, explícanos también un poco pues tu área, tu trabajo, de dónde vienes, como para que la audiencia logre entender pues de dónde viene toda la información que nos vas a compartir hoy. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo soy especialista en temas de seguridad y crimen organizado. Específicamente trabajo en Latinoamérica para esta organización que se llama GITOC. GITOC es una organización no gubernamental que, digamos, da servicios de información, investigación y análisis en temas de crimen organizado. Nosotros básicamente lo que hacemos es analizar mercados criminales, analizamos también actores criminales y analizamos capacidades de resiliencia de los estados para poder contrarrestar el fenómeno. Uno de nuestros proyectos o nuestros productos bandera es el Índice Global contra el Crimen Organizado, que es una publicación que sale cada 2 años y que lo que hace es evaluar país por país, globalmente, cómo anda el tema de criminalidad, el tema de actores criminales y cómo anda el tema de crimen organizado, de alguna manera dándole una evaluación cuantitativa, pero también haciendo una calificación cualitativa de cuáles son factores, obviamente, que digamos, son los necesarios o son los drivers de este fenómeno. Además de eso, como bien dije, también nosotros medimos las capacidades de los estados para poder contrarrestar el fenómeno y la sociedad en general. Entonces lo hacemos por indicadores, ¿no? Nosotros somos una organización que tiene observatorios a lo largo de todo el globo. Tenemos observatorio en Asia, en Europa del Este, en Europa, en América del Norte, Central, Sur, y nuestra sede está ubicada en Suiza. Entonces somos una organización con capacidad global, cuya información es utilizada no solamente por la sociedad en general, los investigadores, sino también por gobiernos que obviamente complementan su información de inteligencia y su información de datos en materia de crimen organizado con la información que nosotros tenemos. Entonces, básicamente de eso se trata el trabajo que me toca hacer. Edgardo, ¿y podrías compartir la página web? Yo estuve leyendo, me parece que hay bastante información, sobre todo de la organización. ¿Dónde puede la gente visitar la página? Si puedes dar la dirección. Sí. En primer lugar, la página se llama www.globalinitiative.net, todo pegado. Y en segundo lugar, digamos, la herramienta, nosotros tenemos un mapa interactivo donde se pueden hacer comparaciones, donde se pueden medir mercados criminales uno contra otro. Esa es ocindex.net. Entonces ahí se pueden ver las dos cosas, pero para que sepan de que la información que tenemos es una información actualizada y que obviamente a lo largo del tiempo pues se complementa con investigación adicional que realizamos. Bueno, muy orgullosos de tenerte, la verdad, Edgardo, gracias por el tiempo. Yo creo que vamos a aprender un montón, así que quienes estén escuchando, pues apriétense los cinturones y prepárense porque hay bastante material que cubrir, así que vamos a lanzarnos de una vez al agua. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí, que es un placer. Yo quiero comenzar diciendo primero que el tema de trata de personas no es solo un tema
de una tragedia humana, un delito que se comete dentro del ámbito de mercados criminales del crimen organizado, sino que la trata de personas es un negocio y eso hay que entenderlo como lo que es. Y como cualquier otro negocio, pues tiene todas las características, tiene juntas directivas, tiene operaciones bancarias, tiene cuentas, tiene, digamos, tiene empresas pantallas, tiene papeles al final que sustentan bajo un paraguas legal la actividad ilegal que se realiza, ¿no? Entonces, vamos a estar un poquito conversando sobre de qué se trata, cómo la definimos y además cuáles serían perfiles importantes para revisar y para tener en cuenta, sobre todo en el trabajo que ustedes llevan a cabo. Yo comienzo desde el espacio de definir qué es la trata de personas y cómo se diferencia del tráfico de personas, que eso normalmente suele haber una confusión en cuanto a los dos términos. Ujú. Entonces, digamos, en primer lugar, cuando hablamos de trata de personas, es cuando alguien capta, transporta, aloja o recibe personas usando engaño, fuerza, amenazas o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad con el objetivo de explotarlas. La característica específica de la trata es que no hay voluntad y en eso se difiere del tema de tráfico ilícito de personas, donde es la acción de facilitar un cruce o permanencia irregular o cambio de dinero, en teoría. eh, el vínculo termina cuando la persona ha sido trasladada al lugar donde quiere. Para ponerle un ejemplo práctico, los flujos migratorios que teníamos en Darién, desde Venezuela, Ujú. Ecuador, pasando por Colombia en el tapón del Darién, son casos son casos de tráfico de personas. Trata de personas, normalmente en la ruta de tráfico de personas existe trata. ¿Por qué? Porque se explota también, hay explotación de personas y también hay promesas de trabajo, de dinero, de diferentes, digamos, tipologías, donde puede existir también la trata. Otra cosa importante para definirla es que, y nosotros que trabajamos en un espacio, sobre todo bilingüe, el concepto de human trafficking no es tráfico de personas, es trata. Y human smuggling es tráfico de personas. O Entonces, sea que siempre la que se traducción no vea, es literal, pues, ¿no? Exacto. la traducción no es literal, siempre que se vea Ujú. human trafficking, estamos hablando de trata de personas. Y siempre que hablamos de human smuggling, estamos hablando de tráfico de personas. Importantísimo hacer esta mención. Edgardo, una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención en las primeras conversaciones que hemos tenido sobre este tema es que pareciera que falta bastante información. Y una de las cosas que, por ejemplo, en prevención de lavado de dinero siempre hemos tenido claro es el tamaño, ¿no? De cuánto dinero se mueve con esto, pues, ¿no? Pero nos comentaste que tú tenías información sobre esto. Eh, Explícanos más o menos de la data que tú tienes de qué tan grande es este delito, o sea, de qué tamaño estamos hablando. Bueno, en primera instancia, voy a dar un dato que sale en nuestras mediciones. El mercado de trata de personas es el segundo mercado que más crece a nivel global. Estamos hablando de billones de dólares que mueve el mercado de trata de personas. Eh, Tanto tráfico como trata de personas son los que más crecen a nivel global. El tema, las víctimas de este delito están en la decena de millones de personas afectadas que normalmente están en situaciones de esclavitud. Y eso ocurre a nivel global. En nuestra región, en Centroamérica y Suramérica y Norteamérica, no escapamos de ese espacio y hay que entender que la trata de personas la realizan organizaciones criminales que se dedican a otros delitos relacionados con el crimen organizado. Normalmente, el tráfico de estupefacientes. O sea, nuestra región tiene el mercado más grande de narcotráfico del mundo, del planeta. O sea, el mercado criminal más grande de nuestra región es el mercado de la cocaína. Entonces, ese mercado utiliza rutas para el trasiego de esa cocaína. Y por esas mismas rutas, entonces también se trasigan personas. Y son rutas que entran desde el espacio marítimo, terrestre y, y aéreo. Entonces, estas son organizaciones, digamos, que tienen una
un alto volumen de transacciones económicas y que pasan por la banca de nuestra región, sin duda alguna. Por ende, eh, digamos que estamos hablando de uno de los delitos relacionados al narcotráfico más importantes. Entonces, no solamente cuando se hacen las revisiones de riesgo de los clientes, hay que ver, por ejemplo, si tienen relación o no con el tema del narcotráfico, sino que hay que ver eh, también perfiles que pueden estar en otros espacios delictivos, como el de trata de personas, y vamos a hablar un poquito de, de por qué para el banco es importante, digamos, esta información, o sea, por qué es importante eh, saber cuáles son las afectaciones que puede tener el banco de alguna forma. En primer lugar, Edgardo, disculpa. Ahorita, cuando iniciabas, decías, hay que tener claro que la trata es un negocio. Y ujú, cuando te escucho ahora decir que la ruta del narcotráfico y yo que soy oficial de cumplimiento, y en esta región el delito que más perseguimos o a veces decimos que el blanqueo está narcotizado porque solamente vamos detrás del tema del tráfico de sustancias ilícitas, de drogas. Sin embargo, se me queda la inquietud o me surge la pregunta de que en esas organizaciones criminales hay un portafolio y así como un negocio ilícito, yo tengo varios productos y utilizo rutas ya establecidas, así como utiliza el distribuidor de pollo la misma ruta para distribuir los huevos. Yo, dentro de mi estructura criminal, organizacional, la ruta que utilizo para el tráfico ilícito de drogas, la puedo utilizar para ese subcomponente de mi negocio que es la trata de personas. ¿Así funciona? correctamente. Funciona exactamente eso. Y también indicar de que como en la ruta de tráfico, por ejemplo, de estupefacientes y de personas, normalmente va población vulnerable. O sea, van, por ejemplo, jóvenes, mujeres en situación de vulnerabilidad, que son víctimas y que son precisamente el target específico de estas organizaciones para llevar a cabo sus acciones de trata. Entonces, hay que estar pendientes de que las rutas, por ejemplo, vamos a definir cuáles son rutas específicas que existen en Latinoamérica. Existe una ruta, como todos Pero, saben, la pero producción. A ver, adelante. perdón, Edgar. Entonces, a tu pregunta, Carol, entonces creo que, y a lo que tú ibas, que comentabas, Edgardo, entonces es más interesante aún, ¿no? Para el banco o para las instituciones financieras, ¿no? Poder estar atento a este delito porque te va a llevar quizás, ¿no? A las otras ramas de la organización criminal que estás captando, pues, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, si se trata de una organización criminal de alta envergadura, es una organización que se dedica no solo al tema de tráfico, no solamente al tema del narcotráfico, sino que también se dedica a la trata de personas, se dedica al tráfico, se dedica a la minería ilegal, se dedica al tema de exportación de maderas preciosas ilegales, se dedica Mm. al tema de tráfico de armas. O sea, estas son organizaciones que se dedican o sea, ocupan el espacio de los 15 mercados criminales del crimen organizado. eh, y normalmente son empresas que, como bien, sí, son especies especializadas y con una diversificación absoluta, precisamente porque de esa forma también se esconden mejor los fondos en el momento de lavarlos, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que primero vamos a hablar específicamente en el tema de trata. Hay cosas hay algunos sectores que son importantes mencionar como vulnerables y como de especial atención. Sobre todo comercios en zonas turísticas, comercios, por ejemplo, en zonas fronterizas. Esos son comercios importantes para revisar, para tener en cuenta. Comercios que realizan transacciones con mucho efectivo, eh, que realizan, por ejemplo, eh, depósitos pequeños hechos por diferentes personas, por ejemplo. Esto también es una acción sospechosa. Pagos frecuentes al exterior sin explicación clara, remesas, empresas que reciben remesas, por ejemplo, o que envían remesas de alguna forma. Eh, Personas físicas
recibiendo pago por recursos o servicios o consultorías, pero que no son adecuadas o que no coinciden con su perfil, que no coinciden con su perfil económico. Esas son cosas que, por ejemplo, son sospechosas. Em, hay un tema que yo creo que es importantísimo decir. Eh, en el tema de trata de personas, estamos hablando de negocios que ven agricultura, construcción, pesca, limpieza, seguridad privada, minería, comercio del oro, porque no solamente se trata de personas que con engaño se dedican, por ejemplo, a una actividad de explotación sexual. Se trata también de temas de esclavitud laboral, por ejemplo. Personas que, por ejemplo, son captadas y no necesariamente tiene que haber un traslado a otro, digamos, a otra frontera o a otro país. La explotación puede ocurrir en el mismo país y ser trata, o sea, configurarse como trata de personas. Por ejemplo, personas que trabajan en el sector de la construcción y que, por ejemplo, les quitan los pasaportes para pagar mano de obra más barata. Eh, los servicios turísticos, por ejemplo, espacios donde hay gran cantidad de servicios turísticos, suele haber trata siempre en espacios de servicios turísticos. Y bueno, y hay que estar bien pendiente de eso, ¿no? Obviamente, cada país tiene un perfil distinto, cada espacio geográfico, y no solamente hablo de país, sino cada localidad tiene una característica de riesgo distinto, pero sí hay que saber de que existen tipologías específicas y empresas o actividades económicas que se prestan para el tema de la trata de personas. Hablando específicamente, por ejemplo, solo quiero decir a- solo quiero decir un tema muy importante que no quiero que se me quede colgando. En Centroamérica, por ejemplo, uno de los espacios económicos más vulnerables es el sector logístico, por el tema del transporte. Ese espacio es un espacio que es muy vulnerable, no solamente al tema del tráfico de drogas, sino también al tráfico de personas, a la trata de personas, porque precisamente como decía anteriormente, las mismas rutas del narcotráfico son las mismas rutas que se utilizan para el tráfico y la trata. Y por ahí va mi pregunta, porque ahorita ibas a decir un poco de las rutas que se utilizan para la droga. No sé si ibas a hablar en términos geográficos o nos ibas a dar algunas pinceladas de cuáles, al igual que los sectores económicos que son más propensos en este tema de la trata, cuando hablamos de geografía, cuáles serían esas rutas que son o se han identificado que son las más activas o más usadas para la trata de personas. Voy a ser muy general en cuanto a la identificación Exacto. de las rutas, pero las rutas básicamente son rutas que comienzan en los espacios de producción, normalmente en las zonas agrícolas colombianas que producen la coca, eh, en espacios también agrícolas de Ecuador y de Venezuela. Esas rutas pasan por el Caribe marítimo, pasando por los países de la costa del Caribe, de la parte continental de Centroamérica, de la misma forma en que también salen por el Pacífico y pasan por todos los países. Lo que ocurre es que eh, existen hubs de trasiego de drogas que también almacenan ese espacio, esa droga y la reexportan, no solamente a Europa, sino también a Norteamérica. Entonces, hablando de otro espacio, por ejemplo, otra ruta es la ruta terrestre, que comienza precisamente en droga que es guardada en Panamá y sube por la ruta terrestre. Esta es una ruta que también existe, pero básicamente son por rutas marítimas. Son por rutas marítimas donde suben no solamente drogas, sino también personas. Y digamos, de alguna forma, la información que nosotros sacamos de la ruta de migrantes que sale de Venezuela, desde el sur, y que no solamente sale de Venezuela desde el sur, sino que viene incluso desde rutas desde Brasil, desde África, y que pasan por el tapón del Darién, son rutas terrestres controladas por grupos criminales que se dedican a el narcotráfico y también se dedican a los otros delitos conexos al narcotráfico. Como bien mencioné, trata, tráfico, minería ilegal, tráfico de armas, etcétera, ¿no? O sea, todas esas tipologías delictivas
también son parte de estas organizaciones criminales de gran envergadura, carteles del narcotráfico. Es conocido por mucha gente que cuando hablas de las rutas marítimas, por ejemplo, las empresas de transporte, ¿no?, marítimo, incluso las empresas de turismo marítimo, la tripulación, ¿no?, generalmente no se baja en los puertos porque no tiene papeles para bajarse en los países donde atracan, pues, ¿no?, el barco, ¿no? Y ahora que estamos hablando de este tema, me pregunto yo, pues, quién sabe cuántas personas están atrapadas ahí, ¿no?, bajo un esquema de trata, pues, ¿no?, por ejemplo. Y me pregunto con lo que tú nombrabas, si ustedes, si existe algún mapa en cuanto a, o quizás alguna lista de industrias que son más vulnerables, pues, a este delito, ¿no? Sí, sí, sí existe un mapa. Nosotros tenemos tenemos mapeado eh, industrias precisamente, industrias del sector privado que son más vulnerables. Como bien mencioné, el sector logístico es un espacio muy vulnerable. Yo diría que es el espacio que ocupa el mayor rango de vulnerabilidad. Luego Uh-huh. tenemos el espacio de agricultura. En el espacio de agricultura también se da explotación, se da trata. En el espacio de la construcción, estoy hablando también a nivel regional, no solamente estoy hablando de un país específico, pero se da explotación en el ámbito de la construcción, precisamente con mano de obra esclavizada, etcétera, etcétera. Uh-huh. En el tema también, en los sectores de pesca, en los sectores de limpieza y de, digamos, trabajadores domésticos o domésticas. En los temas de seguridad privada también existen temas han existido casos de trata. En los temas del comercio del oro, que ahora es uno de los mercados que más está en crecimiento, precisamente porque eh, cada vez menos se utiliza el efectivo para el lavado, sino que se utilizan entonces elementos como el oro o la propia droga, se utiliza para pagar, eh, para lavar el dinero o la venta de esa droga. Entonces, eh, casi en todo, digamos, en esos que te acabo de mencionar, son los más vulnerables, son los más importantes, lo que yo diría que son los más Uh-huh. importantes. Y yo sí pondría, y hay que entender también de que las organizaciones criminales no actúan en espacios estancos donde ellos son los que controlan toda la ruta o toda la operación. Ahí también está metido, obviamente, células criminales del sector privado, células criminales que están dentro de los puertos, eh, corrupción estatal, corrupción de policía. O sea, hay todo un entramado, precisamente por la gran capacidad económica que tienen estos grupos, de poder comprar y de poder controlar el negocio utilizando diferentes sectores de poder de los países. En lo que tú has observado, porque estoy tratando de hilar, ¿no? Lo que comentabas al principio, donde decíamos que, pues, la mayoría, el lugar común, por decirlo así, si te interpreto bien, de los sitios donde se da trata humana, habíamos dicho que puede ser una rama de una organización criminal mucho más grande, en la cual puede estar involucrado, por ejemplo, narcotráfico, ¿no? Sí. Ahora, en estos ejemplos que nos acabas de dar, construcción, la gente de limpieza, transporte, podríamos entonces asumir que puede haber algún elemento criminal de narcotráfico ligado a todo esto, en ese mismo contexto. A ver, si entiendo la pregunta bien, es si podemos perfilar, digamos, digamos, si las empresas por estar dentro del sector son sospechosas simplemente por estar dentro del sector. Definitivamente la respuesta es no. Eh, digamos, una frase que a mí me gusta, que es, eh, no todas las empresas sospechosas son criminales, Uh-huh. pero sí todas las empresas criminales son sospechosas. Y esto lo que quiero decir es, cuando hacemos evaluaciones de riesgo, tenemos que empezar obviamente por perfiles. Comenzamos a evaluar por perfiles. Si, por ejemplo, y los perfiles te van diciendo si existe una actividad sospechosa o no. Lo importante, yo diría, para el sector de la banca y sobre todo para los que nos escuchan que son oficiales de cumplimiento, es saber de que es importante documentar la actividad sospechosa. Es importante documentar
si, por ejemplo, tenemos flujos con estas características que hemos explicado, a flujos Ujú. de flujos de efectivo o flujos de efectivos realizados eh, por diversas personas en montos pequeños, en el sector turismo, por ejemplo, o en sectores geográficos dedicados al turismo. Esas son actividades que pueden ser sospechosas, no necesariamente son criminales, pero de alguna forma tienen que ser de alguna forma flagueadas, de alguna forma, por decirlo, ¿no? Yo lo que diría es que esto requiere de una investigación mucho más profunda y que al final le toca a las autoridades realizarlas. Una de las cosas más importantes que nosotros siempre propugnamos y que siempre recomendamos es esa comunicación directa que tiene que haber entre los bancos y los oficiales de cumplimiento con las unidades de inteligencia financiera, las unidades de análisis financiero, la UAF, las UAF de los diferentes países. Eso es primordial. Obviamente, esos son los espacios especializados de investigación, pero la sospecha, o digamos los primeros datos de sospecha de actividad criminal, vienen precisamente por actividades que pasan por la banca. Y eso está comprobado, porque no solamente, digamos, todas estas organizaciones, para poder, eh, para poder hacer su dinero lícito, tienen que pasar por la banca de los países. Y cada vez más vemos que en los temas de lavado de dinero, eh, digamos, es un mercado que está, es un espacio criminal que está en aumento. Lo vemos aumentando cada vez más. Y la crítica que nosotros hacemos al sistema es que no solamente se trata de un espacio donde el due diligence o la investigación se hace poniendo un ganchito en un papel, sino que se tiene que hacer con conocimiento contextual de los espacios geográficos que, por ejemplo, estamos viendo, de los perfiles de clientes específicos, que van más allá solamente de aquellas recomendaciones que da Gafi o que da Gafilat o que hacen, digamos, las organizaciones de supervisión financiera. Eh, Se trata de tener personal dentro del banco que conozca, conozca de la tipología criminal, que sepan cuáles son perfiles que pueden ser sospechosos y que exista un espacio constante de capacitación al personal de cumplimiento para que también conozca y sepa de qué se trata la actividad criminal y cómo se configura, cómo se da de alguna forma la actividad, la actividad criminal. Edgardo, fíjate que dentro de los sectores que citas, hay sectores que son regulados o específicamente uno, que es el sector construcción. Creo que en la mayoría de los países es un sujeto obligado no financiero, es decir, que tiene la misma responsabilidad de perseguir el delito o los delitos precedentes de blanqueo de capitales. Y ahí me surge de alguna manera inquietudes en el proceso de vida de diligencia y aunado un poco a lo que dices. Nosotros y digo que a nivel general en Latinoamérica hay 4 factores que tenemos que tomar en consideración para perfilar el riesgo del cliente. Uno de esos factores es el factor geográfico. Sin embargo, este, yo que estoy ubicada en Panamá, pues tengo geográficamente y conforme a las evaluaciones que se hacen nacionales, cuáles son los territorios donde hay mayor vulnerabilidad. Sin embargo, no hay como ese doble clic de ese detalle con lo que tú nos estás diciendo. O sea, tú me estás hablando y yo estoy pensando en una empresa, así como nosotros, los criminales, y nunca me había puesto a crear, y tengo 20 años haciendo esta labor, de cómo las organizaciones tejen y entretejen y enmarañan, donde de alguna manera nosotros no vemos con tanta facilidad eso. Entonces, en términos geográficos, ok, siempre hemos dicho las fronteras son de alto riesgo, pero estas rutas, por ejemplo, este país que es un país de servicio y de logística, ¿verdad? Y que tiene mar por todos lados, tú dices, chanfle, ahora no solamente es Colón y Chiriquí, o solamente es el tapón de Darién, ¿me explico? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos darle doble clic a eso? Y algo muy importante que dijiste también con relación al efectivo y al volumen de efectivo.
estamos acostumbrados a asociar el lavado a volúmenes altos. Dijiste, mira, ya no son tan altos y tampoco están utilizando tanto el efectivo, incluso están volviendo al trueque. O sea, yo te cambio por droga o te cambio por otro instrumento sin necesariamente, o en algunas actividades o situaciones o transacciones, de alguna manera que haya un volumen exagerado de efectivo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos darle doble clic a los temas geográficos? Este, ¿Qué otras cosas nosotros pudiéramos ver o prestarle atención más allá de ese check que dices, y de las capacitaciones, y que tener un experto como tú en los bancos no creo que va a pasar en cumplimiento, porque Bueno, no pero para hay, eso estamos aquí, ¿no? Para no eso hay estamos budget aquí, para porque pagarte, exacto. Pero ¿qué luces nos podrías dar más allá de la cotidianidad y poder identificar esos elefantes blancos? Pero Por mira, ejemplo, comienzo para por hacerlo, por el cliente, por ejemplo, un cliente mío que sea una agencia de seguridad, aunque los bancos corresponsales no quieren ver nada que tenga que ver. ¿Cómo yo podría identificar si bueno, yo ahí me trata o imaginé, no? por ejemplo, este escenario. Yo me imaginé este escenario que nombraste construcción, ¿no? Me imaginé el escenario de monitoreo donde tú dices, bueno, porque generalmente construcción la gente le paga en efectivo, ¿no? Entonces tú puedes ver ese flujo de efectivo, pero creo que quizás después de este tema, uno tiene que ver, bueno, a quién le paga, o sea, los empleados de esa empresa de construcción, a quién le pueden mandar dinero, porque según lo que nos estás explicando, puede ser que esa Ujú. gente tenga que pagarle a alguien, ¿no? Que lo tiene bajo explotado, básicamente, ¿no? El concepto de ese que, bueno, ahora tú me debes tanto, me tienes que pagar hasta para poderte soltar. Entonces, ahí es donde iba originalmente mi pregunta. Si uno sigue esa cadena, puedes llegar a una organización criminal mucho más grande, pues, ¿no? Que no lo sabías, porque Esto es difícil, ¿eh? O sea, esto no hay una píldora mágica que tengamos que diga, bueno, aprieta este botón y aquí se soluciona, o este botón te dice quiénes son. No, o sea, eso no existe. Hay mucho de sentido común, hay mucho también de olfato. De la misma forma en que tiene que haber olfato para los buenos negocios, también para los negocios sospechosos tiene que existir. Obviamente hay capacidades que se pueden desarrollar en este sentido. Quiero empezar por el final de lo que decía Carol en cuanto a tener expertise dentro del grupo y dentro de los equipos. Hay herramientas, o sea, hay herramientas públicas que se pueden utilizar. Nosotros tenemos todas las herramientas que tenemos nosotros, y la información que nosotros brindamos es pública, es de acceso público. Nada de lo que nosotros decimos es cosa de inteligencia nacional, ni que está oculta, ni que está velada. No, la información está a la mano. Digamos, expertos como yo existen en todo el globo que también van por ahí, por el mundo, eh, dando capacitaciones y diciendo cómo funciona el entorno criminal, precisamente a los espacios que les interese escucharlos. El sector privado es un espacio complejo, es un espacio que normalmente requiere requiere tratarlo con pinzas, porque es un espacio que obviamente se protege a sí mismo para mantener competitividad. Y eso es entendible, o sea, eso se entiende porque todo el desarrollo económico de un país, y sobre todo nosotros los países latinoamericanos, necesitamos proteger nuestras fuentes digamos, de recursos y de productividad para poderlo hacer. Y la mala propaganda no nos sirve, pero sí es importante de que a lo interno, por ejemplo, hayan conversaciones y hayan debates y haya, eh, digamos, de alguna otra forma que los líderes, los gerentes, comiencen a hablar también de perfiles que son, que pueden generar sospechas. Yo les digo un ejemplo, por ejemplo. En este momento, en el área de Sudamérica, en Guyana, por ejemplo, hay un gran negocio, hay un boom en este momento por el tema del petróleo en Guyana. Eh, Eso es un tema que obviamente representa un espacio de riesgo. Representa un espacio de riesgo porque ahí van a haber inversiones grandes, y las inversiones que provienen de ahí obviamente tienen que ser revisadas de alguna forma. O sea, tenemos que tener un perfil de las cosas que están ocurriendo a nivel global, también un olfato, para poder determinar esto. Yo, digamos, creo que primero parte de la base de explicar cómo es que funciona este tema de la trata. Y quiero ser muy específico. Se puede hacer un perfil en cuanto a temas de trata, pero que es muy complicado,
pero al final, cuando el dinero se lava por todos los otros negocios que se llevaron, por todos los otros negocios ilícitos que se llevaron a cabo, tanto el narcotráfico como la trata, como la minería ilegal, como el tráfico de armas. Al final, digamos, se tratan de actividades que son sospechosas, pero que poder vincularlas a un espacio delictivo específico a veces es complicado. Y eso le toca a las autoridades. Lo importante, digamos, que tienen que saber los oficiales de cumplimiento es que las sospechas existen y además, eh, digamos, todos convivimos en espacios sociales donde es relativamente sencillo ver actividades sospechosas. O sea, esto no es una cosa que está metida en un cajón. O sea, si por ejemplo vemos la proliferación de negocios que no tienen, que se ve que no tienen actividad económica, eso es un indicio de sospecha. Entonces, obviamente así es que funciona el tema. El tema, por ejemplo, de las remesas, el tema, por ejemplo, de que uno ve que existe una tendencia de migración ilegal que luego es captada para el trabajo doméstico, por ejemplo. Eso uno lo ve porque uno convive en la misma sociedad que convive el resto de la gente. Entonces son esas cosas las que yo menciono que tienen que ser obviamente revisadas. Paso a un punto y con esto les doy el espacio nuevamente. ¿Cómo funciona la cadena de valor de la trata? Es importante que esto lo sepan. En primera instancia, hay un espacio de captación donde comienza digamos, el grupo criminal o los individuos que están llevando a cabo esta actividad, hacer promesas de empleo, estudios, oportunidades económicas, negocios, trabajo. Así comienza, captación. Luego de eso viene el traslado y el control. Hacen cobros por viajes, alojamientos, deudas, préstamos, retención de documentos. Estas son, digamos, tipologías específicas, características específicas de este delito. Y luego viene la parte, aquí voy a hablar de dos, digamos, niveles donde entra el sistema financiero. Después de la explotación, entonces vienen ingresos constantes por esta explotación, ya sea sexual o laboral. Esto se hace y esto entra dentro del sistema financiero. Y finalmente existe una integración, que es que ya entonces el dinero se mezcla con los ingresos, por ejemplo, de los bares, en los sectores turísticos, hoteles, empresas de transporte, construcción, agricultura, minería, plataformas online, etcétera. Así es que funciona. Entonces, menciono nuevamente, captación, traslado y control, explotación y luego integración a los negocios lícitos. Esa es, digamos, de alguna forma la cadena de valor que sigue el tema específico de trata de personas. Me quedé pensando en esa araña de distribución del dinero, ¿no? Y me imagino que en esa última etapa, ¿no? Quizás hay una parte donde el dinero se devuelve a quizás a la red criminal, pues, ¿no? Original, ¿no? Que de alguna manera explotó a esta persona. Y me llama la Sí, atención cómo se verá eso en un sistema de monitoreo de los nuestros, pues. lo que ocurre específicamente en el tema de trata es que digamos, las personas son utilizadas en situaciones de esclavitud y en situaciones que están por debajo de los estándares normales del trabajo digno. Entonces normalmente suelen ser o no les pagan o les pagan por debajo de las normas legales o de alguna forma, por decirlo, son instrumentos para negocios que representan mayor volumen. Entonces, por ejemplo, la explotación sexual, o porque obviamente la actividad de explotación sexual, ese negocio, produce mucho más ganancia que lo que le voy a pagar al final al trabajador sexual, o la trabajadora sexual. Eh, pero sí hay que tener en cuenta cómo funciona el delito, obviamente, para perfilar los actores que en ella participan. Obviamente, una persona explotada y obviamente una empresa que al parecer tiene una fachada legal, pero que tiene actividades que son sospechosas. Por ejemplo, tiene actividades donde se ve, por ejemplo, que, que hay servicios de consultoría o servicios
de servicios profesionales que son pagados por debajo o sea, por debajo de lo normal o de lo lógico. Normalmente así se suelen, eh, digamos, engañar o de alguna forma eh, sustentar gastos como ese, ¿no? O sea, inversiones como esas. Eh, pero se trata obviamente de ver caso por caso. Como bien dije, normalmente pasan en sectores específicos y en sectores que están normalmente controlados, operados por organizaciones criminales de gran envergadura. Otra cosa importante es poder identificar, creo que también es importante poder identificar los tipos de organizaciones que participan en el tema trata. Tenemos organizaciones del tipo mafioso, que digamos, son carteles que están jerarquizados, que son organizaciones que trabajan como empresas grandes transnacionales, que están bien identificadas, tienen una jerarquía eh, y están identificadas, tienen poder además, poder de control territorial. Luego están las redes criminales. Redes criminales son un grupo de personas que no necesariamente están jerarquizadas entre ellas, pero que se dedican a hacer una actividad criminal entre ellos. Por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, de actividad criminal que depende de una diáspora que está en otro país, para el tema de la explotación, por ejemplo, para el tema del tráfico de drogas, para el tema de la explotación, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Pero ya entonces con niveles un poco más bajos. Entonces no solamente se trata de organizaciones, eh, digamos, carteles como tal, sino que pueden ser pequeñas redes que se dedican a hacer negocio y que se dedican a hacer negocio ilegal. O sea, eso también está tipificado. Es también importante saber que dentro de ese espacio también hay participación tanto del Estado como del sector privado. O sea, para que exista esta operación criminal, tiene que haber participación de todos los actores de la sociedad, normalmente y los actores económicos de la sociedad. Y eso por eso es que existe. Y normalmente la razón por la que se da es porque existe corrupción y porque existen grandes sumas de dinero que, bueno, tanto empresarios como personas naturales, como personas del sector público, son tentados por las grandes cantidades de dinero que en ese espacio se mueve. Entonces, es importante saber que no existe un sector que esté absolutamente ajeno a, a este fenómeno. Tengo una pregunta. Yo no sé si ya estoy aquí ya volándome la imaginación, pero es que me imaginé, Edgardo, en esa situación donde hay empresas legales como por ejemplo restaurantes, empresas de transporte, hoteles, todo ese sector logístico que tú nombrabas, que necesitan personal, ¿no? Me pregunto si la organización que se encarga de explotar o sea, que tiene captada a la persona y que está encargada de la trata de esta persona, va y de alguna manera ofrece los servicios, entre comillas, de personal, pues, ¿no? De la gente que ellos tienen esclavizada, ¿no? Normalmente no funciona, o sea, normalmente no es como No es que así. existe una empresa que entonces le da servicios a De la staffing, organización por ejemplo. criminal. La organización criminal, o sea, actúa como una empresa privada legítima. O sea, la organización criminal, cuando ve que tiene espacio para poder tener control en espacios turísticos, abre un hotel. Abre un hotel y contrata gente. Y actúan como parte del sector privado, normal. Del mismo modo, el sector logístico. Cuando, cuando espacios del crimen organizado entran en el sector logístico, actúan como transportistas, actúan como exportadores, actúan digamos, ponen una fachada legal a su actividad de segundo piso que es ilegal. Eso ocurre de esa forma. Y normalmente la captación se da cuando ya existe una sistematización de ese negocio, digamos, ya existe una consolidación de ese negocio. Por ejemplo, te doy un ejemplo práctico. Tenemos un caso, que este caso es público, donde hay una organización criminal venezolana que ha sido vinculada a un tema de trata de personas en Costa Rica. Entonces, las autoridades digamos, en la investigación que llevan a cabo, se dan cuenta de que la organización criminal pasa por la ruta
de migrantes desde Venezuela por el tapón del Darién, y por ahí también pasan actores criminales. Pero los actores criminales no pasan diciendo yo soy el criminal que vengo aquí y vengo en grupo, no. Ellos pasan y luego identifican a las personas vulnerables y entonces establecen un centro de acción para su operación. Y su operación específicamente en tema de trata se dio en este caso, o se descubrió en Costa Rica, utilizando, digamos, personas vulnerables que pasaban por la ruta. Se encontró, digamos, se investigó y se llegó a la identificación de este grupo, como específicamente trabajando en temas de trata. Importante mencionar de que en todos los espacios de crimen organizado, el control territorial y el control del negocio es supremamente protegido por estos grupos. Por ende, otro de los perfiles importantes, otra de las cosas que hay que saber es que si un grupo controla una ruta, es muy extraño de que entre otro grupo y te traslade por esa ruta, a menos de que haya un espacio de asociación entre ellos. Y eso se sabe por medio de la investigación que se lleva a cabo. Entonces, eso es bien importante saberlo porque, digamos, el tema de que tengamos una ruta una ruta de tráfico humano que viene desde el sur y que es controlada por un grupo de Sudamérica que está en Colombia, no quiere decir que por esa ruta también no pasen otros grupos criminales llevando a cabo otras actividades que no son el tráfico de personas. O sea, eso también puede ocurrir, pero el control de la ruta la sigue teniendo un solo grupo criminal, que cuando se da cuenta de que hay otro grupo que está haciendo un negocio que ellos no son parte, lo que hacen es que toman control de ese negocio. Entonces, por eso es que se vuelven organizaciones transnacionales diversificadas, porque tienen control no solamente territorial, sino también social. Y lo que decías, o sea, que normalmente se utiliza, por ejemplo, en los temas logísticos, en las rutas marítimas, y tú dices, ok, ¿dónde están los puntos del estado donde protegen las aguas? ¿Cómo funciona el tema de las fronteras? O sea, los puntos o sea, nosotros en República Dominicana somos la única isla que tenemos vecino porque a los españoles se les ocurrió, ¿verdad? Para darles la parte a España. Perdón, a España se le ocurrió darle a Francia, pero en los países normales, los que no son de una isla, no tienen el problema o el conflicto de un vecino. Entonces, cuando hay el conflicto del vecino, tú tienes que entender, y muchas veces, mira, que citas el caso de Costa Rica, tenemos en el imaginario colectivo que el vecino hacia el norte que nos queda, Costa Rica, es la Suiza en Latinoamérica y ahí no pasa nada. Sin embargo, el vecino que nos queda en el sur, el más cerquita, como está tipificado como un gran productor de, ¿verdad? De drogas, entonces ese es el malo, pero no necesariamente. O sea, esas creencias que tenemos a veces sobre los territorios nos hacen bajar la guardia. Porque nosotros, Totalmente, me explico, totalmente. porque Sí. el concepto que se tiene del vecino que está hacia arriba es que es lo máximo, de que ahí no tenemos que bajar podríamos decir que bajar los controles, y hacia el Darién, pues los controles deben de ser más robustos y no necesariamente es así. ¿Y cuál es el rol del gobierno en cuanto a proteger las fronteras y las rutas marítimas? Pero definitivamente que para que todo esto exista, debe haber componenda de todas las partes y, como bien dices, no dejar de lado el sector privado, ¿no? No solamente etiquetar y decir eso son las organizaciones criminales que de alguna manera penetran las instalaciones del Estado, sino que también en el sector privado hay alguna permisibilidad o componenda para que esto prospere. Y me llama poderosamente la atención lo que dijiste hace un rato referente a que, óigame,
Dejen la película de que el ladrón solamente va a venir a hacer transacciones criminales o introducir el dinero de una actividad criminal. No, tú también puedes tener una sociedad legalmente establecida que tiene una actividad de segundo piso, que te está mezclando dinero de una actividad legítima con una actividad ilegítima, y es de lo más difícil que nosotros tenemos como oficiales de cumplimiento, porque ahí distinguir, eso es igual cuando ya el dinero está en la etapa de integración, que tú no sabes cuál es el dinero malo y cuál es el dinero bueno. Cuando tienes como cliente a una entidad que tiene una actividad de segundo piso, como citas, dice, ¿cómo me doy cuenta qué es lo del VAR y qué es lo del tráfico de personas? ¿Cómo me doy cuenta qué es lo de la venta de los paquetes de viajes turísticos y qué es lo de trata de personas? ¿Cómo me doy cuenta qué parte de la construcción de las edificaciones que está haciendo esa constructora es, ok, de su negocio, pero cuál es el componente o qué parte de esos fondos viene de la actividad de la trata de personas? Está difícil esto, Edgardo. Es muy, es muy Esto complicado. ningún Pero software mira, lo detecta, Nelson. no, esto es un tema, esto es un tema complejo. Bueno, En primer lugar, yo lo veo así ajá, como que sí, en algún momento se va, ¿sabes? Creo que hay maneras, pero sí, es difícil y para no interrumpirte, Edgardo, pero es también difícil, como hablábamos en el primer capítulo, es casi invisible para el consumidor también. O sea, para el lado de la sociedad, no te enteras de lo que está pasando y la sociedad puede apoyar este delito sin saber, pues, ¿no? Que esa es la parte, para mí, una de las partes más complejas de este crimen, pues, ¿no? yo creo que entramos en un tema que es súper interesante. Es que primero que hay que romper mitos. O sea, en primer lugar, y nosotros somos una sociedad que está llena de mitos y que utiliza poco la data para tomar decisiones. Y eso lo dio en todo el espacio, digamos, tanto el empresarial como el cultural, como el social, como el todo. En el sector público también pasa lo mismo. Parto por decir algo, por ejemplo, es un mito de que por ejemplo, eh, en México y en Colombia y en los países, por ejemplo, en México y en Colombia, eh, de ahí vienen los narcotraficantes. O sea, eso es un mito que digamos, no todo el que llega de México a hacer negocio y abrir una empresa en algún lugar del mundo es narcotraficante. Ahí sí tiene que haber una serie de factores que obviamente tienen que ser revisados. Pero por ejemplo, existe, o sea, lo que se ve en la práctica es que, por ejemplo, si tú tienes y lo digo digamos, cuando tú hablas con colegas abogados, con gente que está metida en el negocio, te dicen, si yo tengo un cliente que es estadounidense o que es mexicano, es un lío abrir una cuenta de banco en Panamá. O sea, cosas como esas, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener es perfiles que sean prácticos y que además, digamos, cumplan de alguna manera con criterios, que no solamente es un solo criterio, es que de dónde viene esta persona. Eh, un solo indicador no prueba nada, o sea, realmente. Pero definitivamente varios patrones, eh, y el contexto, varios patrones y el contexto correcto, sí justifican el tema de establecer una sospecha. Hay un mito, por ejemplo, de que Costa Rica es la Suiza de Centroamérica. Y no es que no lo sea. Costa Rica es un país muy resiliente y es un país que está en este momento pasando por una etapa complicada en materia de seguridad y crimen organizado. O sea, Costa Rica, si les digo un dato, por ejemplo, Costa Rica es el segundo país con una tasa de homicidios, el segundo país más alto con tasa de homicidios en Centroamérica, solamente superado por Honduras, cuando nunca fue así. Costa Rica cambió desde hace 5 años hacia acá. Y Costa Rica hoy por hoy es un hub de trasiego de drogas que está a un nivel y que tiene un nivel de control de grupos criminales importantísimo y que exporta droga por sus puertos a Europa. Entonces, y ellos o sea, digamos, esto es un tema que nosotros, por ejemplo, investigamos todos los días, vemos en nuestros informes, en nuestro observatorio,
Pero si no hay conocimiento y se piensa, por ejemplo, de que no, bueno, Costa Rica va muy bien y es la Suiza de Centroamérica y no te enteras, pues eh, sigues el mito. Cómo se rompen esos mitos? Con datos. Esos mitos se rompen con datos. ¿Dónde están los datos? Bueno, en organizaciones como la nuestra, que tienen informes publicados de niveles de criminalidad, donde te dicen comparativos entre un año y el otro. Por ejemplo, en los informes que lleva a cabo la DEA, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, fuentes reputables que hacen monitoreo criminal y que te dicen, esto es lo que está pasando. Por ejemplo, los oficiales de cumplimiento tienen que saber cuáles son los países que representan riesgo para la seguridad de nacionales europeos, por ejemplo. ¿Cuáles han sido los que han entrado nuevamente en la lista? ¿Cuáles son jurisdicciones que han entrado en las listas grises o en las listas negras de Gafi, por ejemplo? Todo eso, ¿no? Todo eso es parte de un espacio contextual de conocimiento geopolítico que es necesario que, que exista y que sea, digamos, no que los oficiales de cumplimiento ahora tengan que poder estudiar geopolítica, sino que de alguna forma la organización para la cual trabaja, una empresa o el banco, tiene que estar anuente de poderle dar también esta información filtrada y tener espacios donde pueda filtrarlo. Hay capacidades para eso y hay recursos económicos para hacerlo, para proteger el propio banco, porque el banco tiene que protegerse a sí mismo reputacionalmente y además porque necesita proteger el espacio del sector privado de los países que representan. Y otra cosa importantísima es decir, los estados y sus organismos de seguridad y de lucha contra el crimen, persecución del delito, etcétera, todos luchan contra el crimen organizado. O sea, no hay digamos, salvo contadas excepciones, como narcoestados y como estados que ya, digamos, han sido cooptados por el crimen organizado en sus estructuras. La mayoría de los países tienen funcionarios y tienen organizaciones y tienen grupos especializados que luchan contra el crimen organizado. Existe también una lucha transnacional contra el crimen organizado que también coopera con países que tienen menos capacidades institucionales. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el caso de Europa, eh, diferentes países que luchan que luchan y están interesados en que tanto los productos del crimen organizado como las fuentes y recursos del crimen organizado no entren en sus sistemas. Entonces, por ende, se protegen y para proteger tienen que ayudar a donde vienen las fuentes. Entonces, eso también existe. Lo que ocurre es que, como en cualquier otro espacio, la corrupción también existe. Y hay que entender que el crimen organizado y los mercados que operan dentro del crimen organizado son los mercados más rentables que existen en todo el globo. No hay mercados más rentables que los del crimen organizado. O sea, el tráfico de drogas, por ejemplo, es el negocio más rentable que tiene el planeta. Entonces, si hablamos de esos volúmenes de dinero, la corrupción es alta. Es alta porque obviamente, bueno, porque así es el ser humano. Y esto no hay que vendarse los ojos. O sea, lo que hay que decir es, ¿cómo hacemos para tener una policía, un servicio de fronteras, una autoridad marítima o un ejército o el grupo que lucha contra el crimen organizado, los fiscales, los jueces, cómo hacemos para que sean menos corruptibles, por ejemplo? Es importante, eso es tema también donde el sector privado, la banca, es importante que también participe. Y termino con esto, ¿no? Uno de los temas que nosotros estamos propugnando es el tema o proponiendo, es el tema de que tiene que haber participación de los bancos y el sector privado en las políticas de seguridad estatal. Es necesario que ustedes, con la información que tienen, apoyen a la lucha contra el crimen organizado en los países. Porque no existe, digamos, dentro del sector privado, los oficiales de cumplimiento son los sujetos que más información tienen después de las unidades de inteligencia de los países. Y así es, esa es la verdad.
Y obviamente eso no solamente eso no es un tema de responsabilidad social empresarial, es un tema de mantener la higiene del sistema financiero. Y para que haya más productividad tiene que haber higiene en ese sistema. Porque si ese sistema comienza a dañarse por el cáncer del crimen organizado, las inversiones bajan y la competitividad baja. Es así, esa es la forma. Entonces es importante, y sobre todo también por un tema reputacional. Es por un tema reputacional. Entonces es importante que, por ejemplo, haya un espacio de participación proactiva de la banca con el sector de seguridad del Estado. Es importante que eso se dé con los sectores de seguridad, no solamente con el sector de pie de fuerza de la policía y los ministerios de seguridad, etcétera, sino también con fiscales, con unidades de análisis financiero, con el personal que lucha contra el crimen organizado, porque la primera información viene precisamente de poder romper con aquellos individuos que son los que hacen las decisiones económicas de estos grupos. Y todos ellos tienen relación y tienen espacio donde bancarizan todas esas ganancias. Entonces, y esto es difícil, ¿eh? O sea, esto no es una cosa que es fácil determinarla, pero tiene que haber un diálogo, porque en verdad la forma de poder darse cuenta de tendencias y cómo darse cuenta que algo está pasando es triangulando información, hablando con diferentes actores, diciendo, oye, yo veo cosas que están pasando, por ejemplo, en tal parte. O sea, yo veo que ahora hay más car wash donde yo vivo. Oye, yo siento que hay como una cosa rara que está pasando en este sector del país. Eh, Me pongo un ejemplo, el tema de la ganadería, por ejemplo. El tema de la ganadería, la mayoría de las transacciones que se llevan a cabo por ganadería se hacen por efectivo, se hacen en efectivo en las subastas ganaderas, porque así ha sido toda la vida. Pero eso es un espacio altamente vulnerable. Y al final las ganancias de ese sector se bancarizan. Se bancarizan bajo el espacio de una actividad legal, que es la ganadería. Pero eso es un espacio muy vulnerable para el lavado de dinero. Y el dinero de la trata, del narcotráfico, de todas esas acciones, se lava por medio de ese negocio. O sea que hay que entender también cómo eso funciona, cuáles son estos espacios, ¿no? Yo tengo varios comentarios, pero no sé si, Carol, tienes alguna cosa específica que te veo que quieres preguntar. Era un poco hacia qué otros instrumentos se estaban migrando, además del oro, como dijiste hace algún ratito, si, si de lo que ustedes han visto hay otro uso de instrumentos que facilitan hoy en día los pagos, vulnerando o saliendo del sistema financiero tradicional. Sí, Llamemos fíjate. criptos, por ejemplo, o Cripto. fintechs. Sí, O, todo eso entra. Te soy muy sincero, yo no soy experto en cripto ni en fintech, pero ahora te doy una información. Ujú. Parto por, bueno, como mencioné, ganadería es un tema. El tema, por ejemplo, de la exportación de maderas, la exportación de maderas, el tema del contrabando. El contrabando es otra actividad importantísima. Y sobre todo el contrabando de cigarrillos, por ejemplo. Esa es una actividad que ya está tipificada, que está identificada, se paga en cigarrillos. O sea, el trasiego de drogas se paga en cigarrillos. Se paga en contenedores de cigarrillos que entran a las jurisdicciones de manera ilegal y luego son comercializadas digamos, por medio de una actividad de contrabando dentro del territorio nacional. Que además ha sido milenaria, ¿no? El contrabando de Milenaria. cigarrillos es milenario. Sí, y ya hay rutas que han sido establecidas, la gente, digamos, las grandes tabacaleras globales están detrás del tema, porque obviamente afecta a su negocio, pero esto es un tema que ya está identificado. Eh, en temas, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, vimos una tendencia últimamente en los países del norte de Centroamérica, que eran, eh, digamos, pisos que utilizaban call centers para hacer eh, scammings telefónicos a,
a diferentes personas en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, utilizando diáspora que está en esos países. O sea, y estamos hablando de empresas que llevan a cabo una actividad legal, o sea, que llevan a cabo, son empresas de telecomunicaciones y de call centers que llevan a cabo una actividad legal, pero tienen un segundo piso donde llevan a cabo actividad ilegal. Por ejemplo, eso lo hemos podido ver como una tendencia. Esto es, por ejemplo, usan modos operandi que ya son muy conocidos en el sudeste asiático, y se dedican a todo tipo de estafas, ¿no? Estafas telefónicas, el tema bueno, de las diferentes tipologías también de scamming que existen, ¿no? Eh, en lo digital, digamos, hay algunos temas, ¿no? El tema de plataformas de pago, el tema, por ejemplo, espacios vulnerables, plataformas de pago, billeteras electrónicas, pasarelas de contenido online. Estos normalmente son utilizados para mover pequeños montos asociados a explotación sexual, por ejemplo, y a servicios encubiertos. Y también criptoactivos, ¿no? Que permiten mover valor rápido entre países. Y aquí también el punto no es desconfiar de todo lo digital. El punto es que cuando se combinan, por ejemplo, acciones que son opacas, jurisdicciones de alto riesgo geográficos, patrones raros, que el banco tenga cómo hacer las preguntas correctas. Esto es lo importante, ¿no? De que si se ve que hay una opacidad en una jurisdicción de alto riesgo, con unos patrones que no son los normales, pues que hayan los protocolos para investigar de qué se trata y entender sobre todo quién está detrás de ese negocio y luego conectar los puntos y así determinar si se trata de una sospecha válida o no. Cuando estabas comentando y la pregunta que hizo Carol me llevó al capítulo donde conversamos con Verónica, Carol, que ella decía, Edgardo, que a su equipo de cumplimiento ella lo tuvo que entrenar, o sea, se enfocó en entrenarlo a que conocieran el negocio de sus clientes y los productos que vende el banco. Entonces ella decía un ejemplo, que decía, por ejemplo, yo le comentaba a mi equipo, ¿ustedes saben cuánto cuesta un quintal de maíz? Exacto, importante. Entonces ella decía, nadie me supo contestar esa pregunta. Entonces, ¿cómo sabes tú si la transacción es sospechosa o no, si la transacción es típica o no, si no sabes cuánto cuesta? El ejemplo específico que ella ponía, un quintal de maíz. Entonces me llama la atención todos los ejemplos que tú estás dando, porque obviamente en el espíritu de esta ley de prevención del lavado de dinero global es conocer a tu cliente para tú detectar cuándo se está comportando como no debería, ¿no? Claro que sí. Pero es un reto ahora no solamente el proceso rutinario, que también es otra cosa que concluí mientras hablábamos, el proceso rutinario de conocimiento del cliente, de documentación, de entender el negocio, de ver quiénes son los dueños del negocio, etcétera, sino que volvemos al tema de que los criminales son mucho más hábiles que todos nosotros y mientras estamos sentados en la rutina del día a día, de cumplir con nuestros procesos que establecimos y que nos tomó tiempo en establecer, ya ellos van más adelante, ¿no? Y logran establecerse de una manera en que ni siquiera nosotros nos imaginamos que existe, pues, ¿no? Entonces sí hay que, como dices tú, ese dinamismo, esa proactividad, pero es que creo que tiene que llegar a niveles mucho más altos de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pues, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que lo que acabas de mencionar es una práctica gerencial muy positiva. Es algo que es importante para los que manejan equipos de cumplimiento, que obviamente puedan tener personal que obviamente tenga olfato. O sea, y que si no lo tienen, pues darle los instrumentos para que lo puedan tener. O sea, tener estas conversaciones y tener estos espacios de cuánto cuesta un litro de leche. O sea, es importante saber cómo funciona el mundo. O sea, es primordial para poder tener algo de sentido común. La investigación en los temas de crimen organizado se trata mucho de tener sentido común, saber qué cosa es sospechosa. Pero si obviamente vives en un espacio que es una cúpula donde no sabes ni cuánto cuesta una burbuja, ¿no? cuánto, Sí. cuánto cuesta una cabeza de ganado, por ejemplo. Eso es importante.
Es importante saberlo. ¿Cuánto es el precio, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta la droga cuando se produce en los países productores? ¿Cuánto cuesta cuando pasa por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, cuando va para arriba? Cuando llega a Estados Unidos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta cuando llega a Canadá? ¿Cuánto cuesta cuando se llega a los puertos en Barcelona? ¿Cuánto cuesta cuando llega a Amberes? O sea, todo esto es importante saberlo, tenerlo. Incluso tener tablas, o sea, tener, no sé, espacios donde puedas verificar, por ejemplo, esos datos. Todos esos datos están disponibles. Esto no es Ujú. información secreta. Eso así, si buscan, te los da. Y ahora hay herramientas que te los dan en tiempo, te lo dan inmediatamente. Entonces, poder tener esa capacidad gerencial de tener a tu personal actualizado en Ujú. los temas de cómo funcionan los negocios lícitos, pero también cómo funcionan los ilícitos es importante. Interesante. Nosotros tenemos un cliente y ahora, ¿sabes? Empieza todo como que a cuajar, ¿no? Tenemos un cliente en Puerto Rico y el regulador allá los obligó a que toda cuenta corporativa tenían que ir físicamente a ver el sitio. Entonces tú Buena decías, práctica. bueno, Muy ¿sabes? Tú bien. le dices, bueno, pero que es una exigencia fuerte, no sé qué, y tal y tal, y se creó todo el sistema para que el banquero pueda documentar la visita y tal y tal. Tú decías, bueno, ahora que estamos hablando de esto, pues tiene sentido, usted tiene que ir a ver la cosa, pues, ¿no? Y si es como dices tú, la subasta de ganado, pues tienes que ir a ver qué compañía es esta, cómo funciona, para tú sentir que estás haciendo el mejor esfuerzo, pues, ¿no? Que es la parte que yo veo difícil, ¿no? Claro, cuando tú tienes un cliente, por ejemplo, que tú tienes una actividad económica y de repente se metió al tema del ganado y de repente Mm. comienza a hacer transacciones en la industria ganadera. Ok, no es que necesariamente esté haciendo una actividad criminal, pero eh, ok, te levanta una alerta. Te levanta una alerta y comienzas a mirar. Porque obviamente también lo importante es que esto al final, digamos, se controla. El tema del crimen organizado es un tema de control, no es un tema de que se va a acabar. Eso no va a ocurrir. Pero sí lo cierto es que hay medidas que nosotros podemos utilizar en el sector privado para poder ser menos vulnerables. Y aquí han llamado atención. En nuestra Latinoamérica estamos siendo muy vulnerables en el sector privado, en espacios de crimen organizado. Precisamente porque no tenemos ese espacio de protegernos a lo interno. Debe haber, por ejemplo, debate de este tema en los gremios de la empresa privada, en los gremios del sector bancario. ¿Cómo hacemos para protegernos? ¿Cómo hacemos para denunciar por lo menos a lo interno a aquellos actores del negocio que no son éticos? Es importante para protegerlo. Y existen dentro de cada uno de los gremios gente que es muy, muy ética y que sabe que esto está pasando y que sabe que está ocurriendo, pero también existen espacios y células del crimen organizado que no quieren que esto se dé y que no solamente actúan desde el espacio, digamos, de la aprobación, de la no aprobación de leyes que vayan contra la corrupción, por ejemplo, o de otro tipo de leyes que vayan contra el tema, o sea, en contra del tema de la persecución del crimen organizado, sino que también dentro de los sectores hay sectores que simplemente no quieren ser regulados. Algunos porque no saben y algunos porque simplemente les gusta que no haya regulación porque hacen más negocio haciéndolo chueco. Y así es. Y comienza por hacerlo chueco pequeño, pero después va para arriba. Pero es que tú trajiste un punto que a mí me parece clave ahí, porque pues en cumplimiento estamos acostumbrados a ver, bueno, si no me lo pide el regulador, no lo tengo que hacer, ¿no? Yo tengo que cumplir, ¿no? Pero cuando tú nombraste que o sea, que el crimen organizado puede llegar a afectar la productividad, ¿no? No solamente de los Correcto. negocios, sino del país, yo creo que ahí tienes un motivante importante. Entonces, si tú no proteges tu industria, va a llegar un punto que vas a perder tu negocio, básicamente, ¿no? Según la logística que tú planteaste, ¿no? Es correcto. Y tenemos un ejemplo que es Ecuador, por ejemplo. Ecuador antes del 2016 era una plaza totalmente limpia, bien, buenos negocios en Ecuador y tal. Y luego de eso fue cooptada eminentemente por el tema del narcotráfico, por el tema de la criminalidad. Y hoy por hoy es una plaza que es terriblemente peligrosa, donde nadie quiere invertir y donde han perdido capacidad de competitividad precisamente porque perdieron la capacidad de protegerse a sí mismos. Entonces, nosotros tenemos que mirarnos de alguna forma en ese espejo, cada uno de los que trabajamos en este sector, en los diversos países,
que ya cuentan con una alta criminalidad y con una alta penetración del crimen organizado en nuestras fronteras. Se trata, yo creo que se trata de un tema de altos niveles, o sea, se trata de temas estamos hablando de gerencias, o sea, alta gerencia de los bancos, que tienen que estar, obviamente, digamos, inmiscuidas en esto, interesadas en conversar de este tema. Y sobre todo se trata de que los gremios, porque los espacios colectivos son los que de alguna forma generan el balance para poder hacer cambios que sean realmente estructurales. Esto no se hace con individualidades, esto tiene que ser por una acción colectiva que empuje hacia, como dije anteriormente, la higiene del sector. Y es, y es penoso, digo penoso por utilizar algún adjetivo calificativo, que los criminales de alguna manera se alíen más que nosotros contra ellos, ¿no? Y lo que decías de unirse y tener una acción colegiada, colectiva, una misión país, fue parte de alguna manera de los motivantes cuando fui presidenta de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento, donde nos sentamos de alguna manera todos, la UAF, la Superintendencia, la Fiscalía, hasta un juez. Vamos a hacer dinámicas, vamos a ver cómo aquí estamos todos los actores y se supone que cada uno desde un rol distinto tiene o persigue el mismo objetivo. Pero tenemos que estar aquí siempre, de manera, siempre, digo siempre, por decir de una manera constante, entendiendo cómo nos podemos proteger partiendo del hecho de que todos queremos hacer las cosas bien. Y a veces los roles, no porque yo soy tu supervisor, no porque yo soy la UAF, no porque yo soy la fiscalía. Cónchole, sí, está bien, pero no te quita peso ni autoridad el que tú te sientas conmigo a que veamos de manera colectiva lo que está pasando, porque al final del día, como todos dicen, el dinero pasa por los bancos y si yo estoy lo suficientemente edificada y yo tengo el debido conocimiento y tú como fiscal también entiendes, porque muchas veces los fiscales no entienden, así como nosotros podemos tener la falencia de no entender el negocio del cliente, ellos menos entienden cómo funcionan los bancos y cómo son las transacciones y los casos se caen. Y tenemos a un jefe o una organización criminal que sí entiende la operación a la que se está metiendo, sí entiende cómo funciona el ganado y por eso se mete en la ganadería, sí entiende cómo funcionan los call centers, sí entienden cómo funcionan estos espacios donde ellos se penetran porque no entran a improvisar y sí entienden cómo funcionamos nosotros los bancos, entonces tienen doble conocimiento. Y nosotros nos quedamos con el rol de cada uno y penosamente, como citas, en el caso de Ecuador, perdemos como país. Yo creo que definitivamente cada quien tiene que tener su sombrero y actuar de manera colegiada, colectiva, blindarnos, porque al final del día hay un solo enemigo y es el delincuente. Correcto. Y tener en cuenta que al final estos cambios dependen de voluntad política. Y cuando hablo de voluntad política, no hablo solamente de la voluntad política del Estado, la voluntad política también de los sectores y de las altas gerencias que quieran entrar en el espacio del debate político que esto representa. Participar, por ejemplo, en las dinámicas de estrategización de la seguridad, participando en los planes de seguridad de los países. Por parte, o sea, que el sector privado pueda participar de esos planes es una acción política, es una acción de presión política. Y los sectores privados de nuestros países son poderosos. Está marcado y está además medido que los actores no estatales en nuestra región, por lo menos en Panamá te lo digo, en muchos países de nuestra región son fuertes. Los actores no estatales llevan a cabo cambios y presionan para hacer cambios políticos importantes. No solo las organizaciones no gubernamentales, sino los actores no estatales en general. Eso por un lado. Eh, yo creo que también es importante
tener data que sea de fuente confiable. Yo creo que eso es primordial. Tenemos que fomentar que nuestros espacios gremiales tengan observatorios donde también monitoreen esos espacios de criminalidad, por ejemplo, que nos interesa. La Cámara de Comercio de Panamá específicamente, tú que estás en Panamá, te lo digo, tiene un observatorio que es un referente a nivel nacional en obtención de datos y hacen análisis interesantísimos con gente muy, muy profesional. Eh, pero nos hace falta hacer data, o sea, recabar data especializada y desgranada para el mercado panameño, para el sector financiero y comercial panameño, por ejemplo. Lo digo como un ejemplo que también se puede tomar en otros países, que hay algunos países que conozco más que otros. Pero lo que quiero decir al final es que los datos obtenidos de manera científica y datos que son confiables son imprescindibles para la lucha contra el crimen. Porque esos son los que rompen con mitos, rompen con narrativas que están totalmente proliferadas por la región, donde se dice que, por ejemplo, que no hay que entrar en los temas de prevención, por ejemplo, porque lo que hay que hacer es cárceles para meter a la gente que se pudra ahí. Pero es un mito, porque la data, no porque sea ideológico, sino porque la data prueba de que eso no funciona, de que la militarización de los espacios de seguridad es contraproducente a la lucha contra el crimen organizado, con datos. Saltemos con datos, de que los estados de excepción, por ejemplo, cuando se declaran que estados de guerra, eh, estados de excepción, donde Estados de limitas emergencia. derechos, estados de emergencia, donde limitas derechos civiles y derechos humanos de las personas, lo que haces es que debilitas el sistema contra la lucha, en la lucha contra el crimen organizado. Probado con datos. Que nosotros, por eso, a los foros donde yo voy y a los foros donde me toca dar información, siempre hay debate. Y hay debate fuerte. Pero a mí lo que me cubre es que yo tengo data. Yo tengo data. Yo tengo datos que lo sustentan. Tengo gráficos que miden. Entonces, creo que también eso es muy, muy importante, los datos, tener datos confiables y analizarlos, porque tener datos también crudos el primer paso, pero analizar esos datos es también importante. Lo que yo les digo en este momento es que existen fuentes de información como la nuestra, existe el índice global sobre crimen organizado que tiene data y que tiene data cruda, pero que con mucho gusto existen analistas y existe gente que está analizando esto y viendo a ver cómo hacemos para hacer una lucha eficiente contra estas organizaciones que tienen poder y capacidad económica. Edgardo, nos has dejado así como a mí con la cabeza grande. O sea, tengo como 3 páginas de notas que he tomado de todo lo que hemos conversado acá. Y ya para cerrar este espacio, ¿con cuáles reflexiones nos dejarías para que nos queden así bien presentes en nuestra gestión de prevención con relación al tema de trata de personas? Mira, yo cerraría con 3 ideas prácticas. En primer lugar, que los reportes de operaciones sospechosas sobre posibles casos de trata deben contar la historia de lo que está pasando, deben contar el contexto. No basta solamente con marcar una casilla de, de una lista de requisitos, sino que hay que explicar por qué es lo que uno ve, cómo es el contexto, por qué es raro y cómo eso encaja con en un contexto de riesgo. O sea, eso creo que en primer lugar sería el primer mensaje. En segundo lugar, creo que es importantísimo una relación fluida con las unidades de inteligencia financiera y también con las unidades especializadas en trata, ya sea del sector público, del Estado, y la gente que investiga este fenómeno. Esto va
a apoyar que el banco reporte bien porque conoce la actividad, conoce el fenómeno y de alguna manera se obtiene información de estas relaciones. El banco obtiene información. Así que se afinan mucho mejor las tipologías. Por último, yo diría que la trata de personas tiene que dejar de ser un tema de otros. O sea, un tema como que sí, es un tema de delincuencia donde nosotros no tenemos nada que ver. Es un riesgo real que cruza productos, clientes y también jurisdicciones. Si lo incorporan de forma explícita en sus políticas y en su cultura de cumplimiento, se protegen ustedes como institución y ayudan literalmente a cortar cadenas de explotación. Y yo creo que ese es el mensaje más importante, de que esto se trata de seres humanos que sufren este gran problema, este flagelo y este cáncer que afecta a toda la sociedad, que es el crimen organizado. Entonces, son personas que de alguna u otra forma tenemos capacidad de proteger. Y por una sospecha que tengamos y que levantemos, en el fondo estamos protegiendo personas. Que se sepa que es así, que se tenga esa convicción y que se traslade como que eso es lo que en realidad estamos haciendo. Esa sería mi conclusión final. Bueno, Edgardo, yo te quiero agradecer muchísimo la información. Yo creo que esas conclusiones son importantes y se suman a las que ya habías traído durante el programa, que para aquellos que quizás no son sensibles a este crimen o a este delito y están enfocados en el tema del negocio, igual su negocio se puede afectar, ¿no? Si uno no atiende este problema, porque el sistema financiero pues está mezclado y, como tú decías, además te puede llevar el atacar este delito te pueda llevar a descubrir a otras organizaciones que si estás obligado a, o si sienten más prioridad en monitorear, por ejemplo. Entonces, yo creo que es algo que, como dices tú, no se puede dejar a un lado, no se puede dejar como crímenes de otro, como algo que no tiene prioridad, ¿no? Y te quiero agradecer muchísimo, y a ti, Carol, por haber invitado a Edgardo esta información. Yo creo que abrimos la puerta para que podamos continuar mucho más adelante, o cuando tú lo consideres pertinente, Edgardo, expandir y compartir más información que te parezca importante para nuestro público. Estoy muy agradecido por el que me hayan invitado. De verdad, Nelson y Carol, estoy a la orden para lo que necesiten. Y nada, seguramente seguiremos conversando más en el futuro. De verdad que muy agradecido y absolutamente ha sido un placer conversar con ustedes. Qué bueno. Bueno, Carol, yo creo que podemos cerrar, ¿no? Así es, hasta un próximo episodio y muchísimas gracias nueva vez, Edgardo. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, Eduardo. Cuídense mucho.